Pues la semana pasada empezamos una serie que yo le estoy llamando Tu Reino Aquí. Y ahorita estábamos cantando esto que estábamos pidiendo al Señor, el cielo en la tierra, y eso es su reino en medio de nosotros. ¿Por qué no oramos que el Espíritu Santo prepare nuestros corazones para poder recibir su palabra, así como cae la lluvia en tierra fértil y produce el fruto, produce el verdor necesario? La palabra dice en el salmista, cuando cae en pecado y se arrepiente, él dice: se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero el arrepentimiento permitió que fuera rodeado de liberación, que fuera rodeado del Espíritu Santo, y volvió a renacer. Y el reino de los cielos en nuestros corazones, tu reino aquí, es eso. Es la lluvia de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Pero necesitamos orar. Creo que el Espíritu Santo quiere hablarnos en esta hora. ¿Estás listo también para recibir tú? Sí, vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, por que tú estás en medio de nosotros. Te necesitamos. Oramos, Señor, que tú traigas luz a la palabra, entendimiento a lo que vamos a hablar, y tu Espíritu Santo produzca ese fruto abundante. En el nombre de Jesús, amén, amén. Uno de los temas importantísimos para poder vivir, percibir, caminar el reino de los cielos en nuestras vidas es la fe, nuestra común fe, dice el Nuevo Testamento. La fe nunca tuvo como único propósito hacernos cristianos y ya. No es el sentir nada más de la fe, sino que más bien tenemos que entender que la fe, nuestra fe, es el lenguaje, es la comunicación, es la moneda del reino de los cielos. La fe. La fe permite que todos los recursos del Padre, todas sus promesas, se materialicen, se hagan una realidad sobre nuestras vidas. El Nuevo Testamento habla de sus promesas como en Él sí y en Él amén, porque esas son las promesas de Dios para nuestras vidas. Y en el reino no hay comunicación, no hay transacción si no hay fe. Se requiere fe en el reino de los cielos para que lo que Dios tiene para nosotros se derrame. Incluso las cosas más sencillas del reino, como leer tu Biblia. Si tú lees tu Biblia con falta de fe, de nada te va a servir. Si tú vienes a la iglesia con falta de fe, no ayuda mucho. Pero todo lo que nosotros hacemos con fe, entonces tiene un significado diferente. Hebreos 11:6 llega a decir: sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, y más adelante dice: y Dios recompensa a quienes la tienen. Tenemos que entender algo en cuanto a la fe. La fe son los ojos del corazón. Antes cantábamos una alabanza que decía: abre mis ojos, oh Cristo. No sé si algunos de ustedes la llegaron a cantar. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. ¿Y de qué está hablando ahí? De los ojos del corazón. Cuando nosotros si nacemos sanos, nacemos con nuestros 5 sentidos. Y aún las personas que no llegan a nacer con todos sus sentidos van desarrollando unos más que otros para valerse en la vida. Pero cuando nacemos de nuevo, nos nace otro sentido: la fe. La fe es un sentido espiritual el cual Dios otorga a aquellos que son sus hijos. ¿Y qué es la fe? Son los ojos del corazón. La fe está anclada, amados, al ámbito de lo invisible. La Biblia siempre presenta este contraste entre la vida de la fe y las limitaciones de la vista natural. Esa es una realidad en cuanto a la fe. 2 Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos, no por vista. Y Jesús espera que tú y yo, como hijos suyos, como discípulos, veamos con el corazón. Aprendamos a ver con el corazón. Porque sí, es algo que se aprende.
Es algo que viene como un don, es algo que se nos otorga, pero es algo que también se desarrolla igual que los sentidos. Así como aprendes a distinguir la pimienta en un elemento, en una comida, así como puedes oler el jazmín cuando vas llegando a una casa y hay flores de jazmín allá afuera. Así como cuando escuchas un trueno y dices, mira, esto es esto. O cuando escuchas un perro y dices, aquel es un pastor alemán. Y vamos desarrollando ciertos elementos de nuestros sentidos, pues yo quiero decirte que la fe, así como se nos es otorgada, también se desarrolla, y también la fe podemos ir creciéndola, porque es un sentido que Él nos ha otorgado. Muchos piensan que la fe es una capacidad especial que algunos tienen, pero no es así. La fe es una capacidad que todos tenemos, pero lamentablemente muchos no utilizan, porque vivimos en un mundo, nuestro mundo occidental es un mundo que exalta la lógica, que exalta la razón, y que muchas veces lucha, golpea en contra de la vida de fe. De hecho, la palabra lo dice, el nuevo nacimiento, la fe está involucrada. Efesios 2:8 dice que nacemos por gracia por medio de la fe. Cuando Jesús está hablando con Nicodemo, le dice, ¿quieres ver el reino? ¿Quieres ver, en otras palabras, con los ojos del corazón? Necesitas nacer de nuevo. Otra porción de las Escrituras dice, cuando está el Señor Jesucristo con sus discípulos en una tempestad, y ellos están discutiendo, ¿verdad? Más que una tempestad, ahí están discutiendo por un tema de un pan, por un tema de la alimentación que había pasado de los 5,000, de los 4,000, y luego después una discusión que tiene con los fariseos. Entran a la barca y están discutiendo los discípulos, y Jesús en Marcos 8 les llama la atención y les dice, ¿qué discuten? ¿Porque no tienen pan? ¿No entienden ni comprenden? Aún tienen endurecido, en la Reina Valera dice, aún tenéis endurecido vuestro corazón, porque un corazón que no ve con fe es un corazón que se ha endurecido. ¿Me van siguiendo ahí? Un corazón que no aprende a ver con los ojos de la fe es un corazón que posiblemente está endurecido. Ahora, yo quiero decirte algo, sí, el ambiente donde vivimos nosotros es un ambiente que tenemos la tendencia a endurecer el corazón, porque nos hacemos personas, gente materialista, gente que se vale solamente por los sentidos. Sin embargo, hay este sentido, este regalo que Dios nos ha dado de nuestra común fe, con el cual podemos conectarnos con el corazón del Padre, con la mente del Padre, para ver las cosas de esta vida de una forma distinta, a través de los ojos de la fe que Dios nos ha entregado para que miremos así. ¿Cómo le podemos hacer? ¿Cómo podemos ir desarrollando este don de fe? Porque es un don que nos ha entregado Dios. ¿Cómo podemos ir desarrollándolo? Bueno, la Biblia nos habla de varias cosas que podemos hacer. Mateo 6:33 dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, hay un énfasis que hace la palabra de Dios en la importancia que hay de buscar su reino y su justicia. Otra porción allá en Colosenses dice, pon la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Otra porción en Corintios dice, por eso no fijamos los ojos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero lo que no se ve es eterno. O sea, te habla de ese énfasis que habíamos hablado introductoriamente la semana pasada. El problema es que yo te lo repito, estamos atados a la lógica de la cultura occidental. Sin embargo, cuando Jesús viene y vamos leyendo sus historias y vamos viendo cómo Él se va desenvolviendo, vamos viendo que Él ve con los ojos del corazón. Él llega con un ciego y le unta barro en los ojos, porque está viendo con los ojos del corazón. Hace cosas extrañas, y esto no es un llamado para que hagamos cosas extrañas, pero sí es un llamado para que veamos con el corazón. Y a veces ver con el corazón sí vamos a rayar en lo absurdo, en lo ilógico, en lo loco, porque así es el mundo de la fe. En otra ocasión Jesús
pica los oídos a un sordo y está mudo y le jala la lengua y le escupe. Y todo el mundo que vio a lo mejor eso dirá, eso es una locura, pero ¿qué está haciendo? Sin embargo, ¿qué está haciendo Jesús? Está viendo con los ojos del corazón. Mandar a sus discípulos por un burrito sin avisar a los dueños, llegar 4 días tarde a Betania, cuando dice me es necesario pasar por Samaria. ¿Por qué Jesús toma todas esas acciones? Porque Jesús está viendo con los ojos del corazón, nos está enseñando que nosotros no nos podemos valer solamente por lo que vemos, sino porque hay alguien y algo que es más grande que lo que vemos, que impera sobre la tierra. Y eso solamente nos vamos a conectar con ello a través de los ojos de la fe. Increíblemente la Biblia dice, amarás al Señor con tu mente, no dice creerás con el Señor a través de la mente. Porque creemos a través del corazón, y la mente ama a Dios en el sentido de que está al servicio de lo que la palabra dice. Pero hay cosas que nuestra mente no va a captar, no va a entender, sin embargo nuestro corazón va a conectar, y muchas veces no lo vamos a entender sino hasta más adelante, hasta que hayamos accionado en fe. Y la obediencia a esa acción de fe nos va a hacer conectar precisamente en aquello que Dios nos está hablando, nos está diciendo que hagamos. La fe no es ausencia de duda, es presencia de convicción. Es cuando dices, es que Dios me ha dicho que por allá, es que el Señor me está hablando por este lugar, el Señor me dijo que fuera con esa persona, que hiciera esto, que accionara de esta manera. No es simplemente que va a haber duda y te vas a sentir bien al respecto, sino va a haber una convicción. Esa convicción es la fe que Dios nos ha dado. Y Dios está muy decidido a enseñarnos como sus hijos a caminar en fe. Y Él va a usar de distintos elementos. Yo podría decir, te voy a mencionar 4 elementos, pero el primero de ellos es la escuela de la adoración. Ese es uno de los principales elementos que van a desarrollar nuestra fe, la escuela de la adoración. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? La adoración, yo diría que la adoración es el oxígeno del cielo y la fe es la comunicación. En otras palabras, tú respiras, te oxigenas en el ambiente de adoración, y lo que sale de eso por naturaleza es fe, es lo que exhalamos, es lo que va a surgir de esa comunión con Dios. Aprender a vivir, a ver, aprender a oír en el Espíritu no son el propósito de la adoración. El propósito de la adoración es muy claro, exaltar al Padre, pero el efecto secundario de la adoración va a ser corazones llenos de fe. ¿Me van siguiendo? Y en su presencia aprendemos que hay cosas que van mucho más allá de lo que pedimos o entendemos, dice Efesios 3:20. En su presencia vamos entendiendo esto, el valor de la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro alrededor, en nuestro corazón. El salmista lo decía de esta manera: mejor es un día en tu casa que 1000 días fuera de ella. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice, comparando todos sus logros y todo su currículum con conocer a Cristo, dice, todo aquello es basura a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Porque él entendía el valor de la presencia de Dios. El privilegio de adorar a Dios es un buen punto para empezar a ejercitar los ojos de la fe. Y no nada más eso, yo te decía que hay efectos secundarios. Se abren los ojos de tu fe, pero la adoración también nos ayuda a extraer toda la industria del reino de los cielos que da a nuestro alcance. Esa ocasión donde están Pablo y Silas en la cárcel, después de haber sido golpeados, ahí en Filipos, tú conoces la historia, ellos empiezan a adorar, a cantar, empiezan a exaltar el nombre del Señor, y de repente el cielo viene a la tierra y empiezan a suceder cosas sobrenaturales en medio de ellos, porque es lo que pasa
cuando aprendemos a ver a través de los ojos de la fe. Y la conexión entre nosotros, entre lo natural y lo espiritual, es a través de la adoración. Por eso te digo, es la oxigenación, es lo que va a permitir que tu cerebro se aclare cuando tú empiezas a adorar al Dios vivo, y entonces puedas accionar en fe y no como todos los demás seres humanos. Empezamos a accionar en Él. La adoración. El siguiente punto muy importante para poder tener una fe clara, una fe, un cimiento de fe correcto, son entender los atributos de nuestro Dios. Atributos de nuestro Dios. Di conmigo atributos. A lo mejor tú nunca has estudiado un poquito de esto, no sabes qué es un atributo. Pero un atributo es lo que Dios ha revelado como verdadero acerca de sí mismo. Eso es un atributo. Lo que Dios ha revelado como verdadero acerca de sí mismo. Pero tenemos que entender lo siguiente: si tengo conceptos equivocados en cuanto a quién y cómo es Dios, obviamente mis conceptos de fe estarán restringidos al error. Porque si mi fundamento de quién es Dios está equivocado, obviamente mi accionar de fe va a estar equivocado. A.W. Tozer decía: tener un concepto correcto de Dios es fundamental no solo para estudiar teología, sino para vivir la vida práctica. Y luego llegó a decir lo siguiente: la idolatría consiste en abrigar conceptos y pensamientos acerca de Dios que son indignos de Él. Porque vamos entendiendo que cuando tú tienes los conceptos correctos en cuanto a Dios, conoces sus atributos, pero no nada más como que leíste: Dios es amor, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es omnipotente. No nada más como que los leíste, sino como que han caído a tu corazón y son una revelación en tu corazón. Es entonces donde la fe tiene libertad para expresarse. Es libre para desarrollarse la fe cuando realmente conocemos y vivimos sus atributos, como los que yo te mencionaba. Pero los errores de concepto en cuanto a Dios nos imposibilitan para creer lo imposible, para creer un milagro, para creer una restauración, para creer una restitución, para creer algo sobrenatural. Nos imposibilita totalmente porque tenemos un error de base, y el error de base es que no conocemos a Dios por sus atributos. Ayer tuvimos una reunión de hombres, a ver, ¿cuántos vinieron? Fue un buen tiempo, ¿no? Estuvimos aquí en un buen tiempo los hombres. Pero yo les platicaba de una historia de un hombre que tenía un concepto incorrecto en cuanto a Dios. Y este hombre tenía un hijo enfermo. Y estaba tan frustrado por la enfermedad y la posesión demoníaca de su hijo, que cuando se conecta con Jesús, le dice: si puedes sanar a mi hijo, sánalo por favor. Y Jesús le enseña, lo confronta en que está mal su manera de pensar, y le dice: si puedo, es más bien si tú crees. Para Dios todo es posible. Pero te fijas, ahí hay un concepto incorrecto en un atributo, porque entre paréntesis te comento, hay gente que piensa que Dios es malo, y hay gente que piensa que Dios castiga, y que Dios te va a mandar una enfermedad, y te va a mandar mortandad, y te va a hacer esto. Y hay gente que de concepto piensa que los atributos de Dios no están a su favor, las promesas de Dios no están a su favor, y por lo tanto se ven imposibilitados en su fe para accionar libremente, para ver correctamente con los ojos del corazón. ¿Sabes que de ahí se desprende la incredulidad? La incredulidad está anclada a lo visible, razona fuera de Dios, honra el ámbito natural como superior al invisible. La incredulidad realmente es fe, y lo voy a decir así: fe en el diablo. Ay, tú dirás, ¿pero por qué? Bueno, ahorita te voy a tratar de explicar esto. Pero el ámbito natural en sí no es malo, ¿ok? Yo nada más quiero decir esta parte. El ámbito natural en sí mismo no es malo. Por el contrario,
La persona que es humilde de corazón y reconoce a su Dios, ve este mundo y su belleza y dice: wow, eso es de Dios. El mundo y la tierra es plenitud, tú hiciste esta tierra con la obra de tus manos, dice la palabra. Sin embargo, la fe verdadera no es negando el ámbito natural, sino es creyendo el poder de Dios por encima de lo que pasa naturalmente. Número 3, tercer elemento que Dios usa para que tú y yo podamos tener ojos de fe, ojos en nuestro corazón. Tercer elemento es la guianza del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en nuestro espíritu, ¿sí? La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. La palabra dice en Romanos que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios y la palabra de Dios van de la mano. Y el Espíritu es el lugar, el Espíritu Santo es Dios, pero nos lleva a ese lugar de comunión con el Padre donde lo reconocemos en medio de nosotros. Ese es el Espíritu Santo. La Biblia dice que al Espíritu Santo podemos llegar a apagarlo o podemos contristarlo. Por eso cuando pecas, lo primero que viene en el corazón de un verdadero creyente es una tristeza interna, es un dolor interno que nos debe llevar a un arrepentimiento, obviamente. Eso es lo más importante aquí. Hebreos, en el capítulo 11, cuando empieza a hablar de la fe, nos dice que por la fe entendemos, porque eso es a lo que nos lleva el Espíritu Santo, a entender las cosas de Dios. Recuerda que el Espíritu Santo, uno de sus ministerios principales es convencer de pecado, de justicia, de juicio. Recuerda que el Espíritu Santo también redarguye. La palabra dice que trae este tema de redarguir. Redarguir es hacerte entender. ¿Por qué? Porque abre los ojos de tu corazón para entender lo que Dios quiere hablarte. Entonces, cuando nosotros aprendemos a aprender, cuando desaprendemos también las cosas que están obstaculizando nuestra relación con Dios, el Espíritu Santo nos va a guiar justamente ese punto donde podemos admirar los atributos del Padre, donde podemos empezar a ver con nuestro corazón. Pero la fe requiere acción y es a lo que el Espíritu Santo nos lleva. La fe requiere acción. La fe sin obras es muerta, dice Santiago. No requerimos obras para tener fe, pero una vez que tenemos fe, tenemos que plasmarla, tenemos que vivirla a través de la obediencia, a través de conectarnos por medio del Espíritu Santo, de su guianza, de su convicción a lo que Dios nos quiere llevar. Entonces la fe es el espejo del corazón que refleja las realidades del mundo de Dios al nuestro, es la sustancia del ámbito invisible. La fe hace que el entendimiento deje atrás todas sus consideraciones y te lleva, el Espíritu Santo te jala a caminar sobre las aguas. Las consideraciones te dicen: no, te vas a hundir, es más pesado tu cuerpo que el agua y por lo tanto te vas a hundir. Eso es lo que te dicen las consideraciones. Pero el Espíritu Santo te dice: ven, te hace que te avientes a lo que Dios está llamando, a lo que Dios quiere hacer en tu vida, a que le creas a Él. Me llama la atención porque Romanos 10:17 dice: así que la fe proviene del oír. La fe proviene del oír. Y dice: y el oír proviene de la palabra de Dios. Es interesante porque dice: la fe proviene del oír, no del haber oído. El conocimiento bíblico no cambia. Hay gente que conoce mucha Biblia pero no vive en fe, porque es necesario oír actualmente. La palabra oír es importante porque habla de algo que está en el presente sucediendo, y por lo tanto está en el presente sucediendo una palabra viva, y esa palabra viva es la que te lleva a accionar en fe. La fe viene por el oír, el rema, la palabra viva de Dios. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, y también conocen palabra. El demonio le habla palabra de Dios a Jesús, pero son palabras que no vienen con fe. Vaya, si no hay fe
en lo que tú conoces. De nada sirve el exceso de conocimiento bíblico si no puedes oír la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que abre nuestros oídos. De hecho, Jesús dice que abramos nuestros oídos, y habla de dos cosas: circuncida el corazón, pero también el oído, dice Jesús, porque el exceso de carne no nos permite oír la palabra de Dios, no nos permite ser receptores de la palabra de Dios cuando Él la quiere hablar a nosotros. Y es importante que abramos el oído para escuchar a Dios. Uno de los pasajes que a mí me sorprende mucho es de Pablo al inicio de su ministerio. Él, como muchos de nosotros, leyó seguramente Marcos 16:15: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y él quería predicar el evangelio, quería ir a Asia, pero el Espíritu se lo impidió, dice la palabra. Después, me imagino, volvieron a orar y dijeron: bueno, vamos a Bitinia, pero también el Espíritu negó que fueran a ese lugar. Y dice que ese día, esa noche, tiene una visión y ve al hombre macedonio diciéndoles: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y ahí supieron que era el Espíritu Santo llevándolos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios puede estar escrita, pero es el Espíritu Santo que te ayuda a conectar con lo que es actual para tu vida, con cómo tienes que accionar en este momento, en cómo te tienes que mover en este momento. Solamente el Espíritu Santo va a permitir que eso se convierta en una realidad, se convierta en algo que traiga a tu corazón vida y traiga a tu corazón algo real. Y el corazón que aprende a escuchar la palabra de Dios está listo para que deposite el cielo en ese corazón todas sus bendiciones. Yo no sé cuántos de ustedes quieren un corazón así, pero yo anhelo un corazón así. Y por último, cuarto punto, hablamos de adoración, hablamos de sus atributos, de la guianza del Espíritu Santo. Pero otro punto importantísimo en aprender a ver con el corazón es identificar el temor. Identificar el temor en nuestras vidas. Cuando sometemos las cosas de Dios a la mente del hombre, el resultado va a ser incredulidad y religiosidad. Entonces el temor es lo que impide que muchos ejerciten la fe, porque el temor es la antítesis o antítesis de la fe. No es la incredulidad, no es la duda, es el temor. Porque la fe, ¿qué es lo que hace? La fe toma los recursos de la palabra de Dios, del escuchar a Dios, del oxigenarte a través de la oración, de tener un corazón sensible al Espíritu Santo. Toma todos esos recursos para generar su combustible y accionar. Eso es lo que hace la fe. Una fe que no tiene un fundamento en la palabra de Dios obviamente se va a convertir en sensacionalismo. Y Pablo nos habla de la mente carnal y de la mente espiritual. Habla de la mente natural primeramente, aquellos que no conocen a Dios y necesitan ser revelados en Cristo. Pero una vez en Cristo nos habla de dos tipos de mente, la espiritual y la carnal. La espiritual es la que a través de la adoración, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, a través de conocer a Dios y sus atributos, va a generar en nosotros un corazón de fe para creerle y una mente espiritual. Pero la mente carnal es aquella que simplemente tuvo fe para ser salvo y ya no crece más, es materialista, ya no le cree a Dios, ya no va a la palabra y la obedece porque su mente carnal no se lo permite. Pero necesitamos ser liberados de la mente carnal a la cual este mundo nos grita, nos habla y nos ata para que como una losa de cemento sobre nuestros pies no podamos elevarnos a las alturas donde Dios como hijos suyos quiere que caminemos. Y el temor es una parte importantísima cuando hablamos de la mente carnal.
Porque el temor, por cierto, es el mandato más mencionado en toda la Biblia. No temas, es el mandato más mencionado en toda la palabra de Dios. No es ama al Señor, no es ama a tu hermano. Hay muchos mandatos por ahí, muchos mandamientos, muchas ordenanzas, muchos consejos, pero el mandato más mencionado es no temas y todos sus derivados. Es impresionante eso. Porque el temor, escúchame bien por favor, ataca el fundamento, la base de nuestra relación con Dios, que es la fe. Temor es fe en el diablo y sus obras. Yo te decía ahorita, temor es fe en el diablo y sus obras. Ahora sí, cuando los discípulos están naufragando y Jesús está dormido y lo despiertan y le dicen: Señor, no tienes temor de que vayamos a morir porque estamos naufragando. Y Jesús se levanta molesto, y no porque lo despiertan, sino porque en la palabra de Dios observa todas las ocasiones donde un discípulo, donde una persona que recibe una palabra de Dios debe de accionar en fe. Pero fíjate, cuando no procede en fe, en todas las ocasiones hay una molestia en el corazón de Dios, en el corazón de los profetas, en el corazón de Jesús, porque eso es lo que causa la falta de fe. Eso es lo que genera el temor, una molestia en el corazón de Dios, porque por cuanto es contrario totalmente a su palabra. Y aquí es donde les dice: hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Me llama la atención esta pregunta, si lo hice en la Nueva Versión Internacional: ¿por qué tienen tanto miedo? Hay gente que vive en miedo, en temor. Temor a qué va a pasar, temor a tu economía, temor a que si te casas, temor a que si ya estás casado, temor a tener hijos, temor a cómo te ven en el trabajo, temor a que si una enfermedad. Y constantemente el temor es hacer un acuerdo con Satanás, con el mismo diablo, en escucharlo y creerle sus artimañas y decir: si es cierto, va a pasar esto y va a pasar aquello, y mis hijos y mi matrimonio y mi familia y mi casa. Y es hacer un acuerdo en tu corazón, es fe en lo que Él te está hablando. Pero la intención de Satanás es que si esta es una persona, imagínate, y esta es la base de su cimiento, la roca, Cristo, el temor que va a hacer, va a ir a ese lugar para fracturarlo, para romperlo, para generar en esa persona que se tambalee, porque eso es lo que hace el temor. Eso es lo que hace el temor, viene y golpea. Pero ahora yo nada más te quiero decir algo: el diablo no nos puede tocar, no nos puede tocar. Ahí lo dice en 1 Juan capítulo 5. No nos puede tocar a menos que tú hagas un acuerdo con él. Y tú dirás: pero yo jamás he hecho un acuerdo con el diablo. Es que tú no entiendes. Al diablo en la Biblia se le llama Baal-Zebub o Belzebú en el Nuevo Testamento, que significa el dios de las moscas. Las moscas son atraídas por la podredumbre, por la descomposición, y los elementos descompuestos en nuestro corazón que atraen el mosquerío que representa el diablo y sus secuaces son amarguras, envidias, odio, pecados ocultos. Esas cosas atraen las moscas. Es un acuerdo a través del temor que vienen y golpean el cimiento de nuestra relación con Dios, que es la fe. ¿Me van siguiendo? En Efesios capítulo 4 versículo 27, el 26 dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. 27 dice: ni des lugar al diablo. 28 empieza a hablarte de una serie de actitudes. El que se manejaba con odio, el que andaba en griterías, el que andaba en esto.
deje de hacerlo, porque todo ese tipo de cosas son la descomposición de la carne que atrae al enemigo. Ese es el acuerdo del cual yo te estoy hablando, que es muy importante que tú entiendas que cuando tú tienes fe, eso no va a tocar tu vida. La Biblia en 1 Juan también dice que lo que vence al mundo, ¿qué es? ¿No te acuerdas? Nuestra fe. Nuestra fe. Y Efesios dice que la fe es un escudo, porque el diablo realmente no te puede tocar cuando hay fe en nuestro corazón, cuando hemos aprendido a ver con los ojos de Dios, cuando hemos concordado con la mente de Dios para accionar en la palabra, en el Espíritu, en lo que Él quiere hacer. Esa es la manera como el Hijo de Dios se mueve, porque la fe es la comunicación, es la transacción. Yo te decía ahorita, para que la maquinaria, la industria del reino de los cielos esté a nuestro alcance, esté a nuestro favor, a favor tuyo y a favor de tu familia. Pero donde no hay fe y se abre la puerta al temor, se trastoca esa comunicación, ese fundamento que Dios quiere que tengamos con Él. Y una vez en ese acuerdo de temor, allí el diablo puede accionar a través de sus mentiras. Santiago 3 dice: pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Siguiente comentario: dichas cosas son terrenales, humanas y diabólicas. Porque sí, hay cosas que son en el ámbito de lo terrenal, de lo humano, pero hay cosas que brincan la raya y se hacen parte de algo diabólico. Y necesitamos la sabiduría de Dios para identificarlo. Y la sabiduría de Dios viene a través del Espíritu Santo en nosotros, a través de oxigenarnos en adoración, conociendo a nuestro Dios. Entonces, sí, el temor es una descomposición del corazón que atrae moscas, por no decirlo de otra manera. Y así como la fe es una sustancia en el reino de los cielos, en el ámbito espiritual, también el temor lo es. Es una sustancia que atrae. El mundo espiritual, hablando de Dios, hablando de sus promesas, hablando de sus ángeles, hablando del enemigo, de sus demonios, huelen cuando estamos accionando en fe o cuando estamos accionando en temor. Se huele, lo perciben. La pregunta es: ¿qué hay en tu vida? ¿Qué hay en tu vida? Esto es muy importante identificarlo, pero lo más importante es empezar a vivir una vida de adoración, oxigenarnos del reino de los cielos, a vivir la palabra, a leerla con fe, a servir con fe, a accionar las armas espirituales con fe, amando a nuestro Dios. Porque en el ejercicio de hacer todo esto es donde nuestro corazón, su aroma es un aroma de fe. Y ahí hay una protección, hay un escudo, lo que estamos hablando. Ponte de pie ahí donde estás. Vamos a ir terminando aquí. Muy bien. El temor y la fe no pueden coexistir. No pueden. Uno va a imperar sobre el otro. Pero en la vida del creyente, el creyente tiene algo a su favor, tiene el Espíritu a su favor, tiene a Dios, tiene todo el cielo a su favor en realidad, y la palabra. Pero tú y yo nos tenemos que mover en fe, porque la fe son dar pasos de creerle a Dios, de decir: sí, Señor,
yo me tomo de ti. Sí, Señor, yo me tomo de tu palabra. Sí, Señor, yo me tomo de lo que tú estás diciendo. Sí, Señor, yo creo que en tus atributos, que tú eres bueno, que tú me amas, que soy tu hijo, que me has escogido, que soy tuyo, que te agrado, que me sonríes. Y cuando eso viene a tu mente y a tu corazón, entonces tu corazón se va inundando de fe y empiezas a caminar de una manera distinta. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar por un momento. Vamos a orar por un momento. Creo que es importante ahorita que tú identifiques si hay temor a algo en tu corazón. A lo mejor hay temor a las personas, al que dirán, temor en tu familia, temor al día de mañana, temor a que te vaya a pegar alguna enfermedad. No sé, pueden haber tantas cosas. A veces este mundo actúa en contra de nosotros y cosas reales suceden para tratar de amedrentar nuestro corazón. Pero hoy ancla tu corazón en lo eterno, en el Padre, en sus promesas, en el nombre de Jesús. A lo mejor tú estás atravesando por un periodo en tu vida donde han venido olas de temor a tu corazón por el que va a pasar, por tu familia, tus hijos, por alguna enfermedad, algún diagnóstico. Yo no lo sé, pero hay una porción de Isaías que quiero recordarte. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esto es una forma profética de decirlo, pero la diestra de su justicia es Cristo. Cristo está sentado a la diestra del Padre. Él es el justo que ha peleado por nosotros, que nos ha cubierto con su sangre, que ha declarado su amor sobre nuestras vidas, que se ha parado en representación delante de Dios, pero también delante del infierno, diciendo: tú eres mío y no te voy a soltar. Amén, amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Sí, gracias, Padre. Señor, oramos que tú rompes toda atadura que el temor genera en los corazones, que no nos permiten creerte, creer tu palabra o escuchar tu voz, escuchar tu palabra viva en nuestros corazones. Oramos en el nombre de Jesús que tú vienes y tú deshaces toda mentira, todo engaño, toda artimaña, principalmente en cuanto a tus atributos, Señor. Revélanos que tú eres bueno, que tú nos amas, que tú eres un Dios de misericordia, un Dios que todo lo puede, un Dios que para cuando el hombre declara imposibilidad, tú declaras posibilidad. Tú eres el Dios que cambia los entornos, que hace las cosas nuevas, que nos permite ver con los ojos del corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén, amén. Gracias.